Recording in progress. Om Benzol Sado Somaya Mani Balaya Ambanzar Sado Dino Badi Jande Do Me Bawa Asudo Kayo Me Bawa Subo Kayo Me Bawa Nanorado Me Bawa Sarva Siddhi Me Barayan Agarma Suzon Me Te De She Yang Guru Hong Ha 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 Ho Banga Wan Serva Da Da Nga Tamban Zara Ma Me Menza Benzer Bava Ma Samaya Sado. So do you have some questions or comments? Just wait for a moment for the mic so that everyone can hear you on Zoom. Thank you. Yeah. Bueno, Drupon ha preguntado si alguien tiene alguna duda. Si nosotros estamos muriendo, ¿cuál es el mejor momento para nosotros como practicantes hacer powa? Ta jitang terwa ta zo che sho te powa te ta khom gorwa khom go gu yore te indu ta powa khom bi ina tene te sung do 포와 곰 요나 되다 투투 왔다 nga 시기도 선배로 지 빼나 차샤위나 가서다 빼나 다 카운터로 컨비네이션 요로 가서 계시 빼나 프랙티셔너이나 다 고가 망보 요래 가르세나 빼나 가서디 디솔루션 라 때네 nga 시기도 삼그러와 아 고기 요래 오다 텐디 게 까블라 테네 다 단다 디솔루션 까블라 베나 차샤다 지카세 고레 카레 사출레 초멜 타멜 롱 달롱 넘버 히파 세다 티마템고라 테네 조 챈고레 송고도와 챈야마도 베기 다가 조 단다 냠래 치바나 지제다 야기레베 티긴데 동 포웨 준데 동 해야티 게자 요마로와 요마레 이나야 대중도 포와 템바점 세계 가장 쉬운바 벤 액시던트 오지 차비나 그 세계 찍테나 그 포로고요레 템로고요레 되네 다 대자마인 비게 아직 이라 템바점지 되네 직변의 포획에 빼자 통바점지 되네 팽기요사레 되네 가장 되네 지송수 되네 냐말라마지 통요와 돼 kawaina ni hungsho na jekte lama koncho sona lopon koncho sona phagin dobe kabla tene ina korang kya go tela tene phowe pecha khachi hash dos labdo oda tinta korang thongro yo re tene pecha lo tene yo ma ta thambo korang tene do da nyama de jongwon yi ne tene song song tene German committee yores korang practitioners tene tene nyam la pe yores tene nyama jek tene tene ko ji phai la korang thongsa da phowa sha yores phowe pe tene ko ji la rin zu la pe ji la ji tene phowa so ki ho no la wo sa wa tene ko te phowa ma ji karsen korang ta ye sa ina karin ti ga ya ko te ji sha ba sa thong so na do oda ti indu te ko ta tanda reta tu son do ji tene ji res So actually there's no particular Entonces, de hecho, no hay un momento en particular. Lo más importante, de hecho, es que tú
sorry. There's like I still. Dice, no I have Perdón. other stuff. So what he said is that, Entonces lo que él dijo es que cuando for the most important thing is that you lo más importante es habituate yourself que to tú the te practice, habitúes right? tú So mismo a la during your práctica de life, Powa. while Entonces, en vida, alive mientras and able, you estás really vivo y eres become capaz de familiar with the volverte practice, you know how familiar to con la do it, práctica de so well. Powa, So debes that it's kind of practicarla mucho. automatic, Y right? entonces se vuelve algo And then, automático. if Y you luego, develop that si tú desarrollas esa familiaridad, then like for a practitioner who's para dying, un there are practicante que está there are many muriendo, opportunities, hay muchas right? oportunidades, muchos And in momentos the oportunos. dissolution, so like Y in the en la dissolution, you can disolución, por start ejemplo, thinking tú about puedes Powa in the comenzar moment pensando en el you Powa en el start to momento have the en que signs of tú dissolution or sientes las recognize the señales de signs of disolución o las dissolution. So it's not reconoces. like, Entonces oh, you no have es to que wait until this necesites moment to do esperar a un Powa. It's momento not like that. específico Like para you hacer can el Powa, already no es start así. directing Puedes your comenzar practice, directamente al just by tener remembering conciencia, Powa. And in fact, simplemente al he said recordar el Powa. Y de when hecho se you're dice dying, it's que not cuando tú like you estás have to muriendo, practice no Powa es and como do que Powa tengas que and even practicar like Powa, do the hicks and incluso like hacer the los visualization hicks and all o that. la It actually visualización. De is hecho, said that se just dice merely que remembering it simplemente because you've recordarlo, habituated como tú te yourself has in habituado a your ti life to mismo the en practice, toda tu just vida a even través de la thinking of práctica, it incluso becomes pensar something that simplemente then se you vuelve like algo automatically que propel your consciousness automáticamente outward, propele and tu that's where your conciencia hacia afuera opening. And a través de la there's, for apertura. instance, he said, Entonces, por ejemplo, se dice and like same if you're in an que es accident, igual si tú estás en un and the death is accidente really y sudden, la the muerte es moment using the súbita, POA, en el then momento en que tú you piensas can en el accomplish POWA, POA. ya tú puedes So lograr el POWA. it's Entonces, also said that también se just dice, like for instance, como por ejemplo, having something that tener causes the mind to algo que remember POA, cause like que la even a mente recuerde el text POWA, in the incluso un room texto en el of somebody cuarto, who's dying. o para So alguien he que está said that muriendo. one time Incluso there se was this dice que lama cuando in había una Asia vez who un was lama dying, que estaba and Lama muriendo, Kongtrul Sonam y Lama went Konchak-Sonam to fue be with this lama a who was estar con dying, and este he lama que estaba muriendo. it sounds like by the time he got there, he Y had parece que en el momento en que él llegó allí, but este he lama ya había had a fallecido, pero text él on his tenía crown, el texto de Powa sobre la in front corona de of su him. cabeza. He No, had lo it tenía very al close, and frente. he had signs of Y él having tuvo señales of having accomplished POA. de haber logrado So el POWA. the Su cuerpo point was mostró that the esas text señales. was there so Entonces that el he punto could es que see el and texto remember. mismo And puede same, hacer que se recuerde His el POWA. Holiness Chatsang Entonces Rinpoche su santidad tells Cheksan the story Rinpoche of someone también from contó esta Burma, a historia de alguien, practitioner, un practicante, who was quien dying and estaba asked, muriendo y someone preguntó, pidió a POA text si alguien le to podía put it traer un in his texto de line of POWA vision, y and then ponerlo en su línea de somebody brought visión. the Entonces, text cuando into alguien his trajo el line of texto y vision lo in colocó en that su línea de moment, visión, en ese momento él So, se fue. yeah. So, Entonces, so in this way, when the de esta moment we forma, start en el momento en seeing que the tú comiences a signs ver of las death señales looking de la up, you can muerte, kind of practice essentially puedes to practicar. that. Esencialmente, comienzas la práctica en ese momento. So, just know the important thing is to Entonces, el understand punto importante es entender it doesn't take much que in no that toma moment. And so mucho it's en ese not like momento. you No have es como to que tú tienes remember, que or recordar recite the o ser text, capaz de right? recitar el And texto do the POA y like the hacer way el you would do POWA it. como lo hacemos So usualmente. that's not necessary in Eso that no moment. es necesario en ese momento. You can't do it. Y puedes It's not hacerlo. possible at that Y si moment. esto Yeah. es posible que lo logres en ese momento. Entonces la idea principal es la habituación. ¿Cuál es la diferencia entre recordar la práctica del POWA y traer a la mente al Lama, al Yidam o alguna otra forma de Dharma o alguna otra símbolo de Dharma? Nyama pardo na yuwa, pena pardo kla jik, chong cabe je ina yang, jik pardo kla jik ngoto na chong rogdo. Wata ti kaula chong ka lamu ta, biggest issue nga so kari ga nga so familiar, tanda pakti maybe na, chenya bed impossible wa, this big kabor wa. Karsena hinro yore, nagi yore, tene, bekale kabor wa. Ina kisi if, chemba ina,
대가랑 렉사리스 단다 대양 파워리스 가리나고 렉사리스 제바요 말이스. So it's really the same. Entonces actually. es So realmente lo it mismo. doesn't matter Y almost no what you importa remember. que sea lo So que tú whether it's recuerdes, Lama, whether it's mientras sea el Buddha, lama, whether sea el it's Boa, yidam o sea el but powa, because porque like also there are stories of también hay historias en el bardo. Si tú en el bardo simplemente reconoces a una deidad, eso puede ser la causa o condición para que tu conciencia se libere. ¿Por qué? Porque el asunto más importante es la familiarización o la carencia de ella. Porque si tú realmente te has habituado profundamente, entonces las oportunidades de recordar en este momento se vuelven muy leves si no lo has hecho. ¿Por qué? Porque es una experiencia desorientadora. Y tú estás enfermo, sufrimiento, tienes miedo. Y entonces las oportunidades de ser capaz de recordar algo se vuelven mucho más difícil en ese momento, en ese justo momento. Por eso, la cosa principal aquí es desarrollar el hábito, la habituación durante nuestra vida para que se haga mucho más fácil en el momento de la muerte. I said it's very important. Y como dije anteriormente, esto es muy importante. Familiarizarse, habituarse, practicar. ina morang ka thaya yore thoya yore kunju ja thokgu yore yimbi ina yang ta ji kharchi gi yona ro samo tang de du te da jatang ka le kha bo mo bo yore wa da kharsina ko namjun do chi na morang khang ba yore ndo ya ma ndo ya yore ta ten do thokgu yo ma re tene samo tang de tene ti chi tene chi chu nyam le chi ya de yi so ma ro ji cha song do wa ngarang pe sem pe phang so de tene 자, 테네 가서다 테네도 거라지 테네 다 뭐랑게 지 개찰람나다 지 어디 뭐랑게 좋아 대약 보레 텐데다다 탄다 프로블럼로 요레 너 테네 랍기도 와 이나 양다디 참자다 텐디 칼레 제기도 와 패밀리 키다메테 가서다 레레다 칼레 하보레 이나 양다 도서무타 요마레 초라디 추치기요에 칸레 지고다 가서 대 마누디 스톤나 야보요레스 루메니아 바로 또나 뭐 하고 요르와 테네 뭐 히네 니로지 쓰이네 테네 베 테네 다 테네 가서 냠도 베 하사양 동도 테네 뭐 먹기다네 베 대바지네 테네 지기도 와 인상 가서 되지 컨티뉴에이션 맞이나 진도고요 사로 테네 가서 지레 가선다 몰라 탕가 샤야라고 지 테네 맥통사라 tene hiene mora ko ta nga tanga yore nga pe cha yo ta so kawa yo na ta ni mo story ta so kawa yo na ste lab gdo indang ne ma tene tambo nga so le tene nga ngo she ge yore ma to be ki he wi ji ko ji kan be ke problem ro je ma to chu ro tene hira som tang mo oda de ya ti de jang ta nga so familiar me na hiren kala ta chen ka bo yo sa res So this was really Entonces, esto es algo que realmente ejemplifica algo recientemente. Y Drupon Rinpoche y yo misma fuimos a visitar a un miembro de la Sangha, quien estaba en un lugar donde ella estaba perdiendo gradualmente su memoria, tenía demencia, pero ella nos recordó a nosotros. Ella no se había ido tanto todavía, pero fue realmente sorprendente ver porque ella había sido una practicante muy dedicada la mayor parte de su vida. Ella realmente solía ser una persona muy dedicada a la práctica del Dharma. Pero parece que realmente ella se olvidó del Dharma, porque ella tenía muchas cosas que decir y muchas de las cosas que tenía que decir se referían a sus problemas. Ella extrañaba a su esposo que había muerto unos años atrás. Pero aún así, ella funcionaba todavía. Tú podías tener una conversación con ella, pero aún así estaba sufriendo mucho, tenía mucho dolor, pero
mayormente nosotros estábamos escuchándola allí y era como muchas cosas que ella decía, pero nada era relacionado con el Dharma. Y de repente estábamos hablando y Drupal Rinpoche dijo, bueno, sí, entiendo que todo es muy difícil. ¿Por qué no hacemos el Mani Mantra por un momento? Y entonces el Mani Mantra, estábamos allí nosotros tres, y ella en ese momento cambió totalmente. Fue como que soltó totalmente y se involucró en esto. Hizo el gesto de oración, hizo la muestra de tener fe, comenzó a llorar y realmente allí en ese momento pudo recordar, a pesar de que su mente no estaba allí antes de esto. Y luego, quizás pensamos que podíamos llevarle una tanca. Y entonces ella dijo, yo tengo tancas, ¿qué pasó con las tancas? Entonces ella empezó a recordar estas cosas. Y realmente eso expresó incluso cómo el nivel de habituación, de familiarización de la mente hace que estés allí en ese momento, en esas etapas finales de la vida. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo puede todavía permanecer en un momento así? Y esto es lo que decimos cuando nos referimos a que las cosas son difíciles de recordar, especialmente si tú no te familiarizas con la práctica. Por eso hay que recordar. Y ahora tú piensas, bueno, tengo que hacer esta sadhana, tengo que estudiar esto o aquello. Eso no es lo que vas a necesitar. Ahora está bien, practicas. Haces esto, aquello, meditas un poco, etcétera. Pero eso no es lo que vas a necesitar en el momento de la muerte. Lo que vas a necesitar realmente es recordar. Okay. Y hay unas personas allí levantando la mano. A ver, Hi, can you hear me okay? ¿me pueden escuchar? Okay, so I wanted to know two things. Yo quisiera hacer notar dos cosas. First is Primero, when we practice POWA cuando nosotros practicamos before POWA, the moment of the death, antes del momento what de la is muerte, the like clearly signs that is ¿cuáles son working? los signos claros que están And the funcionando, de que other está is just funcionando? Y la otra pregunta es, when we practice POWA at the cuando moment of the nosotros death, practicamos what POWA en is el the like momento de la clearly muerte, signs ¿cuáles son los signos that claros we de que got to that nosotros point, like hemos do we llegado al realize punto en que realmente hemos the enlightenment realizado or just the la liberation iluminación itself? o la liberación, básicamente? ¿Cuáles son las señales de alguien que ha muerto? Eso es lo que quisiste decir. Both like Sí, when you practice cuando tú during like practicas durante la vida, just not when you're dying, but when no you cuando tú practice estás muriendo, POWA sino like cuando estás practicando regularly, what are the POWA, signs that ¿cuáles son las it's señales working de que está and funcionando? when it usually Y like at the cuando time of the death, realmente en el if momento de la you muerte, si practice tú POWA, practicas what POWA, are the signs on the ¿cuáles son las body señales en el that cuerpo shows that que nos muestran we que did it nosotros correctly? realmente lo hicimos correctamente? That is a good question. So Una buena pregunta. Powa Korana la kari yore se na naroba song yoro go gombe sanje kunla yo ma gom sanje ngala yo zondo tine ji powa de da je gomma go ba da mari thina yang ko le lawo ta thong thop gres tien du tine te ta bena ji yong cha ne za sangyen tine yor dina ji dunta ji gombe ina tine powe ke ta thong thop gres on 다 포웨 다 통야라 되네 다 참로 세나리 포와 둔다 제나 냠네 치비나 다 통투 그레스다 다란 담라도와 베는 다 가서 자족마 지금 가서 다 둥 포와 치모라 장마수야라 소바테네 다 고라 티스치 본본로 제안로 다 테네 다 디스 우웅 토야다 다 트가나 예테네 테마종나 테네 섭섭 차야 다 텐딩도 테네 디스야 오다 근데 거래 되는 차비 거래스 오다 됐다 통 버레스 됐다 통네
tene ta nga zo ta thong cha we je la tene tene hira sam ro di go ma res ta ma ji wa ro da wa re no thing ma res ro tene chi go yo re la bu do So, Entonces, so first of all, to, primero que nada, is para alcanzar o lograr el POWA, relatively easy. de hecho, es algo relativamente fácil comparado con otras prácticas. De hecho, is known for having said, Tilopa fue famoso por decir so there are many instructions. que hay muchas instrucciones para obtener la budeidad. ¿Fue Tilopa? Oh, perdón, fue Naropa. So there are many Entonces, instructions hay muchas instrucciones para alcanzar la budeidad but I have con la meditación, pero yo tengo la instrucción para alcanzar la budeidad sin meditación. and so and he was referring Y entonces él se estaba refiriendo a la práctica del POWA. Entonces el POWA no significa que no se requiera la práctica, sino que requiere quizás menos esfuerzo en la meditación en términos de práctica. Por ejemplo, si ustedes han hecho POWA por una semana, y eso significa practicándolo intensamente en un retiro, eso se dice que es suficiente para poder adquirir las señales. Entonces hay diferentes señales. Por ejemplo, tú puedes decir que puedes colocar una brisna de paja, por eso se llama Yak Shukma, el Powa Yak Shukma en tibetano. La señal para el logro es que la corona se vuelve suave, la corona de tu cabeza, al punto en donde tú eres capaz de colocar una brisna de paja en ese lugar. Y eres capaz entonces de colocar esa brisna de paja en la apertura que se genera. O a veces hay una pequeña burbuja que se desarrolla con un poco de pus o de sangre. Quizás no pus. No es pus. Un poco de agua puede ser. Como una ampolla pudiera traducirse. Sí, pus no. Pus sería algo malo. Pero es algo suave. Y entonces hay quizás alguna picazón o un poco de dolor de cabeza. Estas son señales del logro. Y una vez que tú has logrado el POWA, por ejemplo, una vez en tu vida, ya no tienes que realmente esforzarte demasiado después de eso. Luego es simplemente no olvidarlo. Y desde ese punto en adelante, es por eso que practicamos POWA una vez al mes, para que no lo olviden. Thank you. Una pregunta. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Cuántas horas o días toman estos procesos? En lugar de hacer algo más, ¿cuánto tiempo deberíamos dedicarle? ¿Cuánto toma la disolución? La disolución que estamos aprendiendo es algo que depende de cada persona. Entonces, más o menos, ¿cuánto es el tiempo que toma este proceso completo hasta entrar al siguiente bardo? Right, okay. So this coming here, so this is depending. Eso es algo que depende. Depende, quizás a veces un par de semanas, a veces puede ser un día, a veces una hora. Así que todo depende de la persona. Dije ayer anteriormente que hay algunos practicantes que no necesitan o van a través de eso, pero pueden controlarlo. Ordinariamente, todo el proceso de disolución es un proceso de sufrimiento. Como dijimos anteriormente, la gente siente que se hunde.
dissolution korang ke la tene ko manda tsuba to kanye leb gidwa o te le batla ri tina yang ko da di ji ma chama leb gre so ne leb gre suina yang dissolution leb gre yimbi na yang ko di bechina tredo tene tu su ring tong te ko te na yo mares. So it really varies. Entonces, realmente So he said, es algo que varía. there are the signs, Hay señales, not all be pero quizás no todas sean exactamente iguales, pero en alguna parte de ese proceso de disolución, por ejemplo, cuando la tierra se disuelve en el agua y etcétera, hay algo que puede manifestarse que tú puedas reconocer, esto es lo que está ocurriendo, y entiendes el proceso que está ocurriendo, pero quizás no siga exactamente el mismo orden o la forma. De hecho, el orden es el mismo, pero las señales pueden ser diferentes, pero lo que realmente es diferente es el tiempo. Entonces, para algunas personas puede ser algo que toma mucho tiempo, para algunas personas puede ocurrir muy rápidamente. Sorry, I mistake. The time that until the last breath that you told that the sign said, okay, he's dead. Because I'm thinking, but now in our day, maybe one person die and maybe in a couple of hours is burned or buried. Y ahora en esta época, cuando una persona muere, normalmente el proceso de disponer del cuerpo es muy rápido. Quieren enterrarlo, quieren incinerarlo muy rápidamente. Y si tú colocas este cuerpo, lo interrumpes en ese proceso, es algo peor para ese cuerpo, ¿no? Para esa persona. Entonces ahora yo pienso, entonces quizás sea mejor enterrar al cuerpo y dejar que el cuerpo permanezca, en lugar de destruirlo. ¿Pudiera darnos un consejo sobre esto? ¿Cuánto tiempo dejar el cuerpo sin molestarlo? Como dije anteriormente, quizás la conciencia depende. Quizás un día, algunas veces, en el Tíbet se deja 3 días. En Occidente quizás un día. Y por supuesto, esto no es fácil. En mi pueblo, a veces, durante la Revolución Cultural no había mucho Dharma. Y había un brote de sarampión. Y varias personas murieron en ese brote de sarampión. Entonces, normalmente, no se nos permitía hacer la disposición de los cuerpos, pero se hacía de noche. De noche se hacían los ritos para la cremación. Y luego, like the child was reincarnated, was born. te dijo que este niño reencarnó en otra familia. Entonces el tema con la conciencia, en el bardo del devenir, no se sabe a veces que la conciencia ha muerto. Es importante dejar el cuerpo sin perturbarse, no sé por cuánto tiempo, pero hay que investigar porque a veces las personas tratan de comunicarse con su familia, ven a su familia llorando y piensan o se dan cuenta, quizás he muerto. Drupon La. En cuanto a la habituación, a la familiarización, ¿qué hay con este tema de visualizar al Lama, estas imágenes visuales? A veces nos habituamos más a los mantras y no a las imágenes.
A veces descansamos más en el mantra y mi pregunta es, ¿el mantra es un apoyo completo para recordar o ser capaz de, Yes, definitely, 100%. de ayudarnos? Y Drupal dice sí, por supuesto, 100%, porque el mantra es poderoso And the image. y también la imagen. And then Y also luego, another thing is, I think, otra cosa importante aquí, important, muy importante, es how much you purify the karma. cuánto karma has That's purificado. kind of main thing. Y esa es lo principal. I say this, Como dije, during the we die, durante el momento de la muerte es un momento que no es normal. kind of big transition. Es una transición, un cambio. So Entonces, normalmente, not forget, tú piensas que no vas a olvidar las cosas need to wake up tomorrow early morning. y tú piensas, bueno, tengo que despertarme mañana, voy a colocar la alarma. Right. But that is, we cannot do that. Pero eso es algo que ya no puedes hacer. Automatically or remember or not. Entonces, automáticamente lo que va a ocurrir es que recuerdas o no recuerdas. Y lo que vas a recordar es qué tanto karma hay. Si has purificado tu karma, Kind of like a killer path. You can es algo que even do this, hace que tu camino se despeje. no worry about it. Y ya no tienes que preocuparte de que vas a olvidar. Simplemente Later on, die, puedes atravesar el proceso no problem. y no habrá problema. Pero Karma si hay mucho karma pesado, ends up clinging so on. entonces hay aferramiento, entonces sí se vuelve algo muy difícil. So same way, so we De la misma forma, remember. se va a hacer más difícil recordar el Dharma. And also this yelling is that deity is very good. This Y is good, I think we observar la deidad es muy importante. Ahí hay varias historias del bardo, de una mujer, por ejemplo, que pudo reconocer a una deidad, pero ella realmente no era una practicante, pero se pudo liberar porque reconoció la imagen de esa deidad. Lisa, did you have a question? Yes, I drew upon in Virginia. I was just Una pregunta. wondering if we Yo me do a preguntaba practice, si is podemos the hacer moon una phase práctica matter or not? mensual. ¿Importa la fase de la luna para las prácticas mensuales? 다 제타 대송 거로 안 가서 디 그 참아 데려와 디 컨디션으로와 되네 주어 되는데 코스 컨디션 라고와 되는데 되네 지 고투 다네다 유다 구농다 고망보지 유아레 스테인데 참된 가서다 자전 좀비나 되네 그 투노이나 양 투상보송도 다 제당 가서 투 세파 주랑한다고 다 되네 니흥한다고 다 세파 준다고 다 다솔라 되리 이내야 구농으로 와 되는가다 주치긴 되는 세파 주랑하래 좀비 구농 이나테 그 되리 삼나 되네 배도 체요레스. So generally when it comes Entonces, to generalmente, cuando se refiere a la práctica, hay todos estos factores y condiciones que pueden hacer pueden incrementar la auspiciosidad, factores como el lugar, la motivación, el lugar, y así. Entonces, generalmente lo que hacemos en un día auspicioso, como por ejemplo el 15º día del mes lunar, o el 27º o el 10º, es algo que especialmente ayuda o está conectado con la motivación. Si la motivación es pura en esos días auspiciosos, esto puede intensificar mucho la virtud. Thank you. Y para los que me están escuchando, descarguen el archivo que coloqué en el chat. Los 80 estados aflictivos, porque vamos a hablar sobre eso. Y les va a servir mucho esta guía. This may be the same question as Y esta quizás sea la misma pregunta que Javier. been with when they died. Y yo he estado con personas que están muriendo y lo que ocurre
has to be a certificate of death. es que usualmente se certifica la muerte y entonces hay que disponer del cuerpo rápidamente. To, Y entonces vienen personas que se llevan el cuerpo y lo refrigeran. it's really bucking. Entonces es realmente algo como ir contra el sistema, tratar de hacer algo diferente para poder mantener el cuerpo por más tiempo. Es posible para los fallecidos terminar su proceso incluso aunque el cuerpo es transportado o puesto en un lugar frío. Mare te pena ngato pena mambo rawa te ro yang ni makashe ja gona yang na de na zupo yang lang goa te tsama yang pena gain sana mengkangi lukso rawa dang gawa rawa tene te skale kapo du ha tene garsi pena gain sana chitang te dingdu dang te chijia la garsi ro che Yona me chik shina dene lam sang kongso o me de shi yore dene yang ro pi go gare la de go chu garawa dene dena yana bena me chik shiwa yana yang kongso ro de sacha shimba la po na da dung dene nyamning chekin yana da dung kongso ma tuk ne gom gya sikirwe Really, tati jatan derwa. Ngato tangi kuyon kong shuba na jirwa. Ta chongken korang de ma cheji korang le chadi yores. kong gare The chongken korang la. So I think depending. So one thing is, Una depending cosa es que todo, de lo que todo depende es he's kind of like a, cómo murió esa persona, si esa persona ha practicado. Eso es lo más importante. so really is that this. Entonces, realmente, In my opinion, en mi opinión, es mejor, como dije anteriormente, even though we externally died, incluso aunque externamente hemos muerto, completely quizás no hayamos completado totalmente el proceso in a dissolution. de la disolución interna. I think in the text in the better. Y creo que en el texto se explica bastante bien. Pero al mismo tiempo, no estoy exactamente seguro de cómo, Maybe some practitioners, maybe quizás para algunos practicantes, maybe they're no different. no es diferente esto. So yeah, the option I think maybe. Así que sí, quizás si puedes por lo menos retener el cuerpo por un par de horas, eso es bueno. I think there's science too, right? I think in the animals, Y creo que la ciencia también estudia esto. Por ejemplo, en los animales, right? So this completely dead, inner the dead. ellos ven a los animales que han muerto Is complete. So maybe similarly, y han estudiado este proceso. human beings dissolution. Y quizás el proceso de disolución se puede observar igualmente en los seres humanos, a pesar de que los animales han muerto y se congelan, básicamente. To answer your question, Ralph and I have both contracted a funeral parlor. And, of course, ideally, you're dying at home. Por supuesto, idealmente uno debería morir en su casa o en un hospicio. Pero ahora cuando la muerte ocurre, todo el proceso es muy rápido. My first goal is going to be to Drupal. Entonces ahora la primera llamada que voy a hacer es llamar a Drupal, en lugar de llamar a los servicios, Leave us up to 3 days. para que nos permitan estar durante varios días, nos permiten tener Actually have to el hielo e incluso puede permanecer alguien allí 24 horas para asegurarse. So it is possible to do it. It is legal. Así que es posible y legal en Florida ahora pagar por un servicio especial para preservar el cuerpo. When I took the classes with Onion Rinpoche, they talked about having a Dharma friend. Yo tomé una clase con Rinpoche y Drupal can't be but a friend to remind you. Y Drupal estaba allí, Drupal estaba allí recitando mantras Just to have somebody to remind you. y ayudando a esta persona que estaba muriendo y le dijo, piensa en Tara.
Right, that's really good. Yeah, I had that. Sí, I think legally. eso es muy Yeah, so bueno. we not really prepared. Then said, okay, there. Si uno realmente no está preparado, la gente dice, bueno, sí, lleven el cuerpo. Yeah, I think you set up. Yeah, that's good. Yeah. Pero sí, hacer algo como eso sería muy bueno. I don't know if they'll have my will there when I'm, No sé si eso lo tengo en mi testamento, dice ella. but yeah, they're not supposed to move my body for 3 days. So Michelle had said Pero she also put yo lo coloqué eso de que no muevan mi cuerpo por 3 her días. body for 3 days. De que no muevan su cuerpo por 3 días. Michelle también lo hizo. Okay. Someone's online? Did they type it? No. Oh. Yeah, Tracy, you can go ahead and speak. Oh, thank you. I'm wondering, would Yo me it preguntaba, be better to ¿cuándo sería mejor be buried in like a ser pine box? enterrado en They're una not caja gonna de pino? cremate you Porque no van a so cremarte quickly, but rápidamente you're avoiding the cremation, y estás and evitando la your body cremación y tu is cuerpo staying there. I mean, permanece buying allí time for the way como funeral, comprando the whole tiempo American thing. con el But in funeral that al estilo process, americano y ese proceso your body is del cuerpo just laying down. simplemente yaciendo allí. Eso puede ser. ¿Cuáles son? Being ¿Qué opina? buried in a Como ser enterrado. being buried as opposed to Ser enterrado en lugar de Due ser to incinerado. logistics, because when Debido a la you're gonna logística cremate que you, eso at least in requiere, Vermont, porque si they te van a cremate cremar, you por lo menos en right off. Vermont, ellos te creman inmediatamente. If you're gonna have a funeral, Pero you si tú gotta vas a tener un cremate funeral, because de hecho eso usually te gana un poco de tiempo. like 5 days later. Como los funerales a veces se hacen 4 o 5 días después. Just wondering, Y me preguntaba, what would be better, the ¿qué sería mejor cremation entonces? or, ¿La cremación being buried in a o pine ser box 'cause it's enterrado en una 5 caja de more pino? days? Porque eso te hace ganar 5 días más. I think this is, I think, really people wish. Yo creo que todo tiene que ver de acuerdo al deseo de la persona, de acuerdo al deseo que tenga cada quien. Hacerlo de la forma fácil, bueno, no que sea fácil, pero individualmente, lo que sea más conveniente. Pero quizás es similar a lo que hemos dicho, hacer los arreglos. Y para los tibetanos, they do sky burials in Tibet. ellos So hacen algo actually, llamado this los is the entierros en el most cielo. typical, Es la forma más way to típica dispose of the de bodies disponer de los to cuerpos, both que es entregárselo a los buitres. But also this, sometimes Pero también a veces the bury is maybe like a bit, se hace algún entierro, I don't know, maybe use the land. y usan la tierra para eso. Maybe just cremation, I think, better. Y a veces, en este caso, pues yo pienso que la cremación sería mejor. So these days, En estos días, yeah, one hand is nice, but one hand por un lado es algo bueno. takes up space. But I think what Tracy mentioned Lo que is Tracy different. mencionó She said anteriormente es un poco buried diferente, in a pine box, porque ella estaba hablando de ser enterrada en una caja de pino so como algo eventually que no era it would bueno, decompose, right? porque te vas a descomponer. Yeah. Okay. Bueno, So maybe this is, yeah, maybe this is only relevant for sudden death, but entonces en los casos de muerte súbita, donate your organs. si tú donas tus órganos, Yeah. ¿qué pasa? What about that? ¿Qué hay sobre eso? If you are an organ donor, they're going to take you much quicker and start coming get the organs right away. So there's an upside downside to that. So Lincoln just said for those on Zoom that when Lincoln you're dijo esto anteriormente. donor,
Cuando tú eres un donante de órganos, es algo que se hace muy rápido, se dispone del cuerpo muy rápidamente para sacar los órganos, apenas al morir. Entonces, ¿cuáles son sus consideraciones sobre la donación de órganos que evidentemente cambian el cuerpo o alteran el cuerpo? Either way, so there is Y Drupon dice de cualquier forma, both click a bit. quizás esperar un poquito, no lo sé. Drupon, I just Drupon, wanted one clarification. yo quisiera una aclaratoria. Earlier, you had mentioned that Anteriormente usted mencionó que el POWA debería ser por alguien más o por el practicante después de la disolución externa o antes de la disolución interna. outer dissolution, but then also once La disolución externa. and you do POA, when is the Entonces, ¿cuál es el momento correcto para un practicante hacer el POWA? Themselves. yeah. So if I die and then Por sí mismo. Yeah, actually, someone asked this when you. Alguien ya preguntó That's esto. okay. We can sorry, say it I'll again. catch up with you later. I'll catch up with you later. Okay, so that's yourself, themselves. Sí, si lo vas a hacer tú mismo, I said, como dije anteriormente, when you die, cuando tú mueres, if you can remember, si tú puedes recordar right, so los signos de la muerte, o si puedes recordar a Amitabha o al Buda, that is basically, eso es básicamente, if you can, sort of like si tú puedes hacerlo, thinking, oh, really, I'm going now, I'm dying. So cuando tú te das cuenta que realmente estás muriendo, cuando ya no hay tiempo. doing the power, Entonces, haz alguien que haga el POWA por ti, lo mejor es, If someone else is doing it for you, si alguien más lo hace por ti, el mejor momento es cuando la respiración se detiene. For us, it's really just whenever we can. Pero para nosotros es simplemente cuando podamos. to be talking loud, just remember, that's it. Entonces, como dije anteriormente, simplemente si recuerdas el POWA, Reading or power, entonces it's not like you're going to be doing. no es como que tú vas a tener que hacer el POWA como cuando practicas. Lo que puedas recordar en ese momento del POWA es lo que te va a ayudar. Buddha El Buda or more power or o el mismo POWA. Joanne, did you have a question? Yes, thank you. Thank you, Drupon. Gracias, Drupon. And thank you, Virginia. Gracias, Virginia. Can you hear me? Yes. Hi, Joanne. Okay, wonderful. Hi, Virginia. So I'd like to speak to Quisiera hablar everyone about a the todos end of life from a hospital sobre el fin de la vida en un hospicio as well as nursing home. o en una casa de Different people at different situations. donde se cuidan a las personas. Hay diferentes situaciones y una de las cosas más importantes que podemos hacer Before this antes happens is de que esto ocurra our wishes es ayudar spelled out que nuestros and to have deseos an sean advocate that we claros trust, y tener a una who can persona en la que podamos confiar, spokesperson when una we persona que hable por may no nosotros longer be able to cuando ya speak nosotros no ourselves. seamos capaces de hablar that por nosotros. Y esa persona would be responsible to sería carry la out the responsable de wishes llevar a that she cabo has todos already nuestros written deseos out. que se hayan dejado por In a escrito. nursing home in Y Florida, a veces en un hospicio, cuando tú falleces, se me permite a mí, as long as I wanted, mientras yo lo quiera o lo requiera, podemos llamar a la persona encargada de hacer el entierro a llevarse el cuerpo. Pero cuando se está en un hogar, es diferente. their body at home with ice Cuando la persona se mantiene en el hogar, es necesario mantenerlo frío, con hielo. on that individual. And Es I did this posible with a Native hacerlo. American elder. Y And some of esto their wishes. And, in era a como se hospice hacía setting, anteriormente. hospices, as we know, are much En el ambiente de un and hospicio, much more open. quizás sea incluso un poco más abierta la So I situación. think we do have opportunities Y yo to creo que create sí time tenemos una with things oportunidad para we're ganar trying to do, tiempo, para lograr hacer lo que that we're tengamos que tending hacer. to. And in addition to that, Y adicionalmente,
there are cremations, Hay there cremaciones, are burials at sea, hay and entierros en el there's a mar, new form hay of una nueva burying the forma body, de and disponer that del would cuerpo, be through water y eso sería a hydrolysis. través del agua. That's fairly new. Eso es And algo then muy nuevo ahora. there are many places where, Y hay otros especially in lugares, Vermont, especialmente where en you can Vermont, bury your own donde dead tú on your puedes own property legally. enterrar You a can bury tus them seres in queridos just a en tu shaft propia propiedad. into the earth with Puedes no other container. colocarlos en la tierra, That's incluso what sin they'll ningún otro see. contenedor. Eso But in se Vermont, puede we hacer en also una have parte de green Vermont. burial grounds, Y en where you Vermont can bury existe your algo loved llamado one in a entierros verdes, memorial green donde tú puedes burial with enterrar a la all of persona the other things that con, have been con done in the past. And in that way, we're protecting our Mother Earth. Bueno, si lo hacemos así, de esta forma, es como tratar de proteger a la madre tierra para las generaciones futuras. Estos entierros verdes entierran los cuerpos en un lugar como con un árbol. Y bueno, hay diferentes oportunidades, ¿no? Thank you. There's a question for. Go ahead, Lisa. Go ahead. Oh, yes, Mihaela sent me a question they want me to ask you, Drupal. Gael envió una pregunta que quiere que yo le haga a Drupal, y la pregunta es, ¿puede Drupal Is not to cremate aclarar si el punto es no cremar o no tocar el cuerpo por 3 días? I hope I said your name right, Mihaela. Mihaela, Que Drupal, por favor, aclare si qué es lo mejor. Esperar 3 días sin tocar el cuerpo, la cremación. Yeah. Yes, that's right. That's ideal if that is possible. Sí, eso sería ideal. Esperar los 3 días. And then for the people who Y luego, para las personas que permanecen en Tukdam, es aún más importante ser cautelosos. Por tanto, como ellos permanezcan en Tukdam, incluso las voces pueden ser distractoras para esa persona en meditación. Hay que ser muy cuidadosos alrededor de esa persona. Hay una pregunta de Dani que dice, en Occidente, cuando uno muere y se dilata el entierro, te inyectan con fluidos para evitar la descomposición. ¿Eso afecta el proceso? I missed the first part of the question, but is it, you mean like basically embalming? Yeah. I think that's what. Sí, embalsamamiento, es a lo que se refiere. Tate tangila imba tene mixe dugja yuju mares. Ina ta tangila warwa tis chik pumbo shaga te le ke chemborwa ina ta te tangila imba ta reality te ko hako mundo. You know, he thinks that Y really él piensa like it doesn't matter so que much. realmente no importa. Ideally, yeah, you know, Idealmente, 3 days you would por 2, 3 días, si puedes evitar tocar, mover el cuerpo, eso está bien, pero después de eso, si eso tiene que hacerse, entonces que se haga y eso no afectará al proceso. Hay diferentes tradiciones, hay diferentes formas. So, you know, that kind of thing is Entonces, really ese tipo de cosas no son realmente por el beneficio de la persona que murió, sino por el beneficio de las personas que quedaron atrás. Y por supuesto, ya entran en juego tradiciones y costumbres para los miembros de la familia ser capaces de realmente ver a la persona una vez más
puede ser de ayuda para esas personas. Es algo que puede a veces no ser de ayuda. Danny's second question. Una pregunta de Dani. En un proceso de muerte natural, ¿con cuánta anticipación comienzan a aparecer los signos de la muerte? ¿Hay alguna forma de saberlo? Yene yang penatik dambo penagasi o da de go de shia ki dutsu go su ne de ha ko a ki dutsu ngasho rawo gadule sigire. 다 제타한테 고 카르세나 테러와 디솔루션 당기라 임바 사출레 텐 쮸멜 텐 티투 조텔라 되네 Tentendawo. Yeah. So it's really like what kind Entonces of realmente lo que ocurre es que hay señales que marcan el inicio del proceso. Lo que ocurre es el comienzo de la disolución. La disolución de los elementos sutiles cuando la tierra se disuelve en agua. Pero antes de eso, no hay certeza. Las señales pueden ser diferentes. Es difícil decir cuál es la señal que indica que la muerte ha comenzado. El hielo interrumpe el proceso de la persona que muere. El hielo interrumpe el proceso de la persona que está transitando ese proceso de la disolución. Probablemente no, porque en ese momento el cuerpo ya no tiene sensación, la piel ya no tiene sensación. Entonces, al colocar el cuerpo en hielo de una persona, realmente no sería de gran problema. Estaría bien. Good. Yeah, thank you. Okay, so we short dedication. Vamos a hacer una dedicación corta. Okay, page 24. By the virtues Por las virtudes colectadas en los tres tiempos, por mí mismo y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles y yo rápidamente alcancemos la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Trikumpa, Ragnasri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. Muchas gracias. Y nos vemos a las 8 de la noche, es decir, dentro de 2 horas. Recording stopped.